El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Te ruego que atraigas a muchas personas a cada iglesia que predican las buenas nuevas. Te pido que quites el velo de sus ojos para que puedan ver a Cristo. Que les abras el entendimiento para que comprendan que Jesús es el Hijo de Dios. Te ruego que abras sus oídos para que reciban el mensaje de la cruz. Te pido que soples vida y les concedas el don de fe. Rompe cadenas, sana a los enfermos, restaura al caído, respalda tu palabra con poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, debemos de orar para que Dios respalde la palabra, hermanos, porque si no, como les decía a alguien el día jueves, hermanos, si la palabra, si usted no ora, si usted y yo no oramos, porque la palabra que se predica en este lugar, hermanos, tenga el respaldo y el poder de Dios el poder cuando se habla, hermano, y penetre en el corazón de la gente, solo ocupamos, hermanos, un espacio de tiempo que usted podría estar descansando, durmiendo quizás, hermanos, porque lo mismo sería que estuviera durmiendo y que estuviera aquí. Por eso necesitamos pedirle al Señor que cada persona que suba a este lugar sea ministrada y tenga el poder de Dios para que la palabra del evangelio que es predicada tenga el respaldo de Dios y pueda penetrar en la mente y en el corazón de las personas. Y no solo que tenga poder la palabra, sino también que quite ese velo, esa ceguera espiritual que el enemigo pone en nuestras vidas para que no podamos ver claramente a Jesucristo. Él está aquí, hermano. Pero yo le puedo asegurar que muchas veces venimos y nos vamos de regreso y se nos olvidó hablar con Él. Bien raro, ¿verdad? Como que usted llegara a mi casa, entrara, se estuviera un par de horas ahí y no hablara conmigo. Yo diría, qué raro, ¿y a qué habrá venido este hermano, verdad? Yo creo que Jesús muchas veces se queda sorprendido con cada uno de nosotros. Bueno, vinieron a mi casa y nunca me hablaron, ¿verdad? Como decía alguien, como dijo alguien, hablando por Jesús. Bueno, vinieron a mi casa, ocuparon mis sillas, ocuparon mi equipo y nunca hablaron de mí. Nunca me presentaron, nunca me dijeron que yo estaba ahí, nunca me aplaudieron a mí. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Lo que el pastor Carrá quiere, que sea quitado de nuestras mentes la rutina, hermanos, que no se vuelva una rutina el existir a la iglesia, sino que sea porque queremos estar con el dueño de la casa. Y el dueño de esta casa es Jesús, hermano, al que debemos amar todos los días. Por eso, hermanos, que esta mañana, por la predicación del ayuno de esta mañana, me duele mucho la garganta, hermano, pero no importa si se me rasca la garganta, pero si el Señor toca sus vidas, eso será bueno. Si el Señor quita toda ceguera espiritual, eso es bueno. Si el Señor hace caer cadenas esta tarde, eso es bueno, hermano, y vale la pena. Así que, hermanos, yo les presento al Señor Jesús esta tarde. Él está aquí. Él está aquí y de Él queremos hablar y a Él queremos adorar y a Él queremos amar y queremos enamorarnos cada día, hermano. Que sea el venir a la iglesia, hermano, es estar con Jesús. No tanto para hablar con la hermana Sarita, ¿verdad? No tanto para hablar con el hermano, sino con hablar con Jesús, sentir su gloria tocando mi vida. Hermano, desespérese, ¿sabe? Muchos fuimos formados de esa forma. Vayan a la iglesia, adoren al Señor. ¿Sabe que algunas veces ni veíamos a nuestros amigos? Y, de verdad veniste, no te vi, porque el único objetivo era adorar al Señor. Amén. Y ese es lo que persigue el pastor Carrá con esa oración. Así que, hermanos, busquemos
una porción bíblica en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, la ley, podríamos decirlo en general para que podamos avanzar, la ley es todo el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios ha dejado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hermanos, para que usted no tenga excusa de decir, es que yo no quiero salvarme por gracia, me quiero salvar por obras. Inténtelo. Dios le ha dejado aquí sabe que del Antiguo Testamento, hermanos, son alrededor de 37 libros. Son muchísimos más, porque hay un montón de leyes y reglamentos, hermanos, que usted tendría que cumplir para poder. Usted se puede salvar por medio de la ley, sí se puede. Aquí están las instrucciones. Cumpla toda esta porción de la Biblia y puede ser salvo. Pero ay de usted si la llega a regar en una de esas cosas, tiene que volver a empezar de nuevo. Si no encontró una palomita sin defecto para degollar su sangre, ay de usted viéndolo sufrir corriendo, o que no tenga pisto para comprar un becerrito para degollarlo. Dios le aceptará eso, hermanos, pero tiene que cumplirlo todo. No puede fallar nada de lo que está en los 37 libros. Entonces, hermanos, por eso es que la ley fue dejada ahí con ese propósito, para que nadie pueda decir, hermanos, que, no, pero es que me obligan a que yo acepte a Cristo y por gracia tenga que salvarme. Yo quiero salvarme por obras si soy capaz. Hermanos, quizás más de alguno de ustedes ha pasado por su cabeza algún día creer que son tan santos que ni perdón piden, hermano. Algunos de ustedes quizás dicen, no, si yo puedo salvarme fácilmente, ¿verdad? A mí no me cuesta ser cristiano. Alguien me decía una vez, a mí no me cuesta ser cristiano, soy bueno, no le hago mal a nadie. Es más, ni salgo de la casa para no pecar. ¿Usted cree que sin salir de su casa es un santo? Si allí en la misma casa suceden los peores pecados, los más grandes pecados, hermanos, suceden en casa. Algunas veces, vean, no siempre, porque los valientes de David están metiendo a Cristo en casa y eso le garantiza tener una bendición y una protección divina. ¿Sabe? El valiente que está haciendo su devocional o su altar familiar en casa, está haciendo lo mismo que hizo Jesús simbólicamente cuando iban a morir los primogénitos y le dijo, maten a una ovejita pequeña y manchen los dinteles, los marcos de las puertas, para que el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, no entre a esa casa, reconozca la sangre del macho que había sido degollado, la sangre del corderito que había sido degollado, hermanos. El Señor siempre habla en masculino, siempre dice el palomino, el cordero. Porque estaba representando a Cristo como hombre a través de esos sacrificios. Así es que, ¿quién se anima a vivir bajo la ley, hermanos? ¿Quién se anima a vivir bajo la ley? Otro de los propósitos que dejó la ley el Señor es para que usted y yo nos diéramos cuenta que somos incapaces de cumplirla. Y eso, hermano, si usted y yo lo logramos entender y aceptar en nuestro corazón, no necesito que lo conozca, que lo acepte en su corazón, hermanos. Porque el día que usted lo acepta, se vuelve una persona agradecida con el Señor y empieza a agradecer el sacrificio de la cruz. Sabe que nosotros pecamos abiertamente. Cuando alguien peca abiertamente, hermanos, es porque no valora el precio de la cruz. Y lo ve como indiferente o como poca cosa lo que hizo Cristo en la cruz. Yo hago lo que quiera. Pero todos sabemos que los que vinieron el domingo pasado saben que ese cuerpecito que anda no es suyo. No le puede dar el uso que usted quiera. Y le pertenece al Señor. Hermanos, y si yo me doy cuenta que ni siquiera el cuerpo que ando me pertenece, ¿y entonces qué? Pues dependo al 100% del Señor.
mucho menos voy a poder autosalvarme, bien difícil. Por eso necesitamos a Cristo Jesús, que perdone nuestros pecados. Hermanos, Cristo está aquí. Él lo prometió y Él escucha cualquier cosa que usted quiera decirle. Él está ahí para atenderlo. Hermano, ese es un privilegio maravilloso. Él sabe que usted y yo no somos capaces de hacer nada, hermano. Por eso dice, no hagas esas cosas, deja de andar decidiendo por mí. Deja que el Señor Jesús decida por usted y por mí. Porque entonces caminarán las cosas sobre ruedas. Sabe, muchos cristianos, por andar queriendo hacer lo que nosotros queremos, empezamos a tener llantas cuadradas. ¿Se imagina una llanta cuadrada, hermanos? Llantas, pero cuadradas, con un eje redondo en medio, pero como por ser cuadradas, va a avanzar, hermanos. Pero hay que empujar, hay que hacer mucha fuerza. Muy lento. Y muchas veces quizás se va a atascar. Pero ¿qué sucede, hermanos, si usted le pone unas llantas redonditas a su vida? Es dejar que Cristo empiece a caminar por usted. Hermanos, ¿qué pasaría? Bueno, hoy no han traído ningún bebé, ¿verdad? Pero hay un bebé que ya nació. ¿Qué pasaría si la hermana Jackie deja a ese bebé en casa y le dice, aquí te vas a quedar y yo me voy a ir para el culto? Ahí ve cómo te va. ¿Qué pasaría con ese bebé? Lo puede hallar muerto, ahogado, en su saliva o en un vómito o lleno de hormigas, porque no tiene la capacidad para defenderse. Eso somos usted y yo delante de Cristo. Eso es usted y yo, hermanos. ¿Cómo podemos decidir nosotros si Cristo es el que sabe y puede? Hay que ir donde el que sabe y puede, porque nosotros somos miserables. No somos capaces, hermanos. Hermanos, la miseria no existiera en nuestras vidas si pudiéramos cumplir la ley. Por eso es que el único que no padece de miseria es Jesucristo, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Hoy en la tarde escuchábamos un versículo que dice que a Cristo se le fue dado el mismo poder del Padre cuando resucitó el tercer día de su tumba. Tiene exactamente el mismo poder. Por eso dice, el que conoce a Jesucristo conoce al Padre. Y el que logra que Cristo bendiga su vida, lo bendice el Señor también automáticamente, porque tiene el mismo poder. Pero sin embargo, Jesús es una muestra de humildad, hermanos, cuando dice algunas veces, eso no me compete a mí. Jesucristo le preguntaron a alguien, Jacobo y Juan, ¿verdad? Le preguntó, Señor, ¿será posible que cuando tú asciendas al cielo, mis hermanos y yo nos sentemos a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda? Nada de gustoso, hermanos, competiciones bien astrales. Y así, algunos cristianos así somos, ¿verdad? Nos creemos merecedores de la gracia de Dios. Decimos, Señor, pues si aquí estoy yo, ¿por qué no me contestas? Si yo voy todos los días al culto, ¿verdad? Hermanos, debemos de aceptar que no valemos nada delante del Señor humanamente. Nuestro cuerpo no está capacitado para hacer milagros. Si el Señor dijo, pondrán manos sobre los enfermos, es porque Él lo haría a través de nosotros. Él nos da el poder. Él tiene la autoridad para llenarlo de todo el poder que usted necesita, hermano. Pero necesitamos reconocer que es Él, hermano, que no somos nosotros. Si estamos parados aquí, hermano, no es porque usted se cuida, que come solo verduras, como hablábamos con el hermano Joaquín al principio, ¿verdad? Que algunas veces cree que porque está comiendo verduras es sano. Y me decía él, ¿verdad? Pero lo que se veía es que puede ser que la cáscara de la verdura esté contaminada y así se la comió. Al final, hermanos, solo Dios nos puede guardar y proteger. Solo Dios puede defender nuestras vidas. Solo Él puede hacer algo con nosotros, hermanos, o con nuestras familias. Por eso debemos de confiar que Él es, hermanos, el dueño de nuestra vida, de nuestra voluntad. Solo nuestro trabajo debe ser obedecer y agradecerle porque nos tiene en la situación que estamos ahora. Por eso dice, vive cada día, hermanos, su propio afán. No andemos pensando en el futuro, que es bueno, hermano, pero pongámoslo siempre en las manos del Señor. Ahora usted y yo debemos de estar contentos porque estamos sanos. No sabemos si más tarde
Van a sacar a la hermana Martita y nos van a meter a nosotros. Pero mientras el Señor nos tenga sanos, disfrutémoslo. No es porque seamos mejores, ni porque nos cuidamos, ni porque tomamos medicina anticipada. La hermana Sarita tiene una tía que dice, bueno, voy a tomar una pastilla por si más tarde me duele la cabeza, dice. Se quiere anticipar a los dolores, hermanos. Pero lo único que está haciendo es dañando su interior, sus intestinos, hermano. Porque el cuerpo ni siquiera se lo ha pedido, ni siquiera está enfermo, hermano. Dejémosle eso al Señor. Amén. Nosotros no podemos hacer nada, hermano. No podemos tomar decisiones. El Señor es nuestro dueño. Así es que, hermanos, para lograr ese gozo es necesario conocer lo grande de mi pecado y la miseria que nos ataca, hermano. El pecado nos doblega a nosotros solos, hermano. Usted sin Cristo, el pecado lo arrastra, hermano. Usted puede ver un montón de borrachos ahí que usted le presenta la palabra, se la lee, ora por ellos, pero como ellos no quieren soltar el pecado, los domina y lo quieren hacer solos, hermanos. Sabe que con el 90% de hombres borrachos que he hablado en la calle, que están tirados, todos me dicen que quieren salir de ahí, pero lo quieren hacer por sus propios medios. Muchos me han dicho en la puerta de esta iglesia, hermanos, diciéndome, mire, cuando me componga voy a venir. Nunca vendrán, hermanos, porque solo en el nombre del Señor Jesús podemos salir adelante de cualquier situación. Eso que usted necesita hoy, hermanos, solo Cristo lo puede hacer. No lo intente por sus medios, porque no lo va a poder, porque todo le pertenece al Señor y a Él sea toda la gloria. Él no es el único que nos libra del pecado, hermanos, y como debemos agradecerle siempre por esa liberación, debemos de estar agradecidos cada día. Gracias, Señor, porque el pecado no me ha destruido. Gracias, Señor, porque las adicciones no han llegado a mi vida. Quizás por lo menos las más visibles, ¿verdad? Porque algunos tenemos adicción a la televisión, algunos tenemos adicción a la música, hermanos, que no es muy visible, ¿verdad? Porque usted no parece tirado en la calle ahí con la lengua de fuera, pero sí sigue siendo una adicción, la cual podemos entregársela al Señor cada día. Solo el Señor, hermanos. Así es que siempre caeremos si el Señor no nos libra. Así que debemos estar agradecidos porque no hemos caído en algo peor, hermanos. ¿Dónde estaría usted hoy, hermano? Si el pecado lo hubiera destruido hoy en la mañana, lo hubiera envuelto, hermanos. Sabe que muchas veces, hermanos, quizás algunos han escuchado voces, hermanos, donde dice ahorcate cuando está en problemas. Y de repente usted ve la posibilidad, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu le hace recordar que Cristo está con usted. Y esto ha pasado, hermanos, en situaciones a personas. Una de mis hermanas dice un día sola en su casa, cansada de trabajar, escuchó, dice, a alguien afuera de su cuarto diciéndole que se ahorcara. Y sabe, ella escuchó la voz y dijo, alguien anda allá afuera. Y abrió su cuarto, porque es muy valiente, ¿vean? Igual a mí. Y salió. Y vio en el pasillo, no había nadie, hermanos. Pero en esa casa había un lazo en el suelo. Hermanos, ¿para qué puede ocupar mi hermana un lazo? Es enfermera, trabaja en 3 hospitales, hermano. ¿Para qué puede usar un lazo? Y allí ni le gustan las hamacas. Y ahí estaba un lazo en el suelo. Y ella me dice, en qué tiempo yo compré ese lazo? Hermanos, el pecado busca la forma de destruir su vida, pero nunca podrá vencer si Cristo no está en sus corazones. Si usted y yo hemos sido vencidos en esta semana, Cristo está aquí para decirle, tú no puedes. Fuiste vencido porque lo hiciste solo. Aquí me tienes a mí para salir adelante. Amén. No podemos, hermano. Y esa es la verdadera miseria. Sin Cristo no lo podremos lograr. Amén. No podemos prescindir del Señor Jesús. Leemos, hermanos, que aprendimos a conocer qué es la miseria. Yo espero no confundirlos más, hermano. La miseria es la incapacidad que yo tengo para ser bueno. Siempre la voy a regar, hermano. ¿Sabe? Por eso les he dejado una tarea a los hombres valientes de David, que le pregunten a sus hijos qué es lo que están haciendo mal. Porque sabe, uno como padre dice, no, yo todo
tienen casa, tienen comida, lo he visto. Pero sabe que muchos de nuestros hijos cambiaran la casa, cambiaran el vestido por otras cosas que a ellos les interesa más, que son en su interior. Muchos de sus hijos que ya les dirían, papá, yo prefiero dormir en una champa quizás, pero necesito que tú cambies algunas cosas. Y se lo digo porque algunas veces yo he hecho esa pregunta en casa y me ha servido para darme cuenta de que qué regadas uno comete. Y yo creía que todo lo estaba haciendo bien. Es la misma miseria del ser humano, hermano. Creyendo que estamos haciendo bien, por beneficiar a uno, dañamos a otro. Por premiar a uno, dañamos al otro. Por felicitar a uno, el otro se resiente, hermano. Siempre la vamos a regar como seres humanos. Necesitamos a Cristo decidiendo por nosotros. Amén. No lo podemos. En las enfermedades, Así es que, hermanos, veamos otro versículo más, un poco más adelante, en Romanos 7:7. No cierre su Biblia, hermano, porque la vamos a usar unos 15 minutos más. Romanos 7. De 7 al 10 vamos a leer. Leámoslos en voz alta, en la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado como si no por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos, y no el mandamiento, a través de los mandamientos de que están en Éxodo 20, hermanos, sabemos que codiciar es pecado, porque en la ley está, hermano. Si no hubiese escrito la ley, los 10 mandamientos, si Dios no se los hubiese dado a Moisés, hermano, ¿cómo sabríamos que codiciar es pecado? O sea, la ley lo único que hace es decirle, eso que estás haciendo es pecado. Y por eso hablamos de los famosos fariseos, hermano, que se encargan de señalar y empezar a decirle, usted está mal, usted está en pecado, usted está haciendo esto malo. La ley eso hace, hermano. La ley lo único que hace es acusarlo y decirle lo malo que está haciendo. O sea que siempre la ley nos vencerá, hermano, porque es una carga demasiado pesada para poder cumplirla. Pero era necesario que existiera la ley para que nosotros supiéramos y tuviéramos el conocimiento y poder apartarnos y podernos dar cuenta de lo miserable que somos, que pecamos, hermanos, pecamos y nos dimos cuenta que éramos pecadores hasta que la ley nos vino a decir que éramos pecadores. Nunca lo supimos antes. Hasta que los 10 mandamientos. ¿Por qué usted le dice a alguien que está en pecado? Porque en los 10 mandamientos dice no matarás. Y usted lo vio matando a alguien, le dice, estás en pecado, mataste a alguien, sos un asesino. Hermanos, ni siquiera lo fue un conocimiento propio, es un conocimiento de Dios. Hermano, ¿por qué usted le dice, estás en pecado a alguien que lo ve robando? Porque la ley se lo señaló y le dijo que robar es pecado. Es palabra de Dios, hermanos, que solo vino para señalar lo malo que hacemos nosotros. Y ese es el problema por el cual la ley viene a descubrirnos quiénes somos nosotros verdaderamente. Pecadores, infieles. Hermanos, si hay 10 mandamientos, esos 10 pecados los infringimos todos nosotros. Ahí dice, no adulterarás, no fornicarás. Pero hermanos, en el libro de Mateo, ¿qué dice? Con solo ver a alguien, ya estamos fornicando los casados. Ni modo que caminemos así, ¿ven? Hermanos, solo con el pensamiento podemos estar destruyendo a alguien, maldiciendo.
Solo con llevarse el lapicero que se lleva del escritorio de su oficina. ¿Sabe? Y se le voy a decir esto como algo gracioso, que tan fácil caemos con el pecado, hermano. Aquí en la iglesia me han prestado lapiceros y nunca me los han devuelto. El lapicero cuesta 2.15 centavos. Un precio bien insignificante, hermanos. Pero sabe que por no devolvérmelo, usted quebrantó el mandamiento donde dice: no robarás, no hurtarás. ¿Ah? Hermanos, y mire qué fácil se peca. Que se me olvidó dárselo, pero ya nunca regresó. Ya nunca regresaron mis lapiceros, hermanos. Cada domingo yo compro un lapicero nuevo y alguien me dice: préstemelo. Y ya no aparece, hermano. Hermanos, qué fácil es señalar y decir: quebró uno de los mandamientos de la palabra del Señor. No robarás, no hurtarás. ¿Qué más ha hecho usted? ¿Qué mandamiento ha quebrantado, hermanos? La ley lo señala y es dura la ley, hermano. Por eso que los cristianos no tenemos que ser legalistas. Porque la ley para eso sirve, nada más para señalar y decir: usted está mal, usted está mal, usted está mal. Si es buen tamal o no saber, vea, pero está mal. Hermanos, eso únicamente hace la ley. Y no miente la ley, hermanos, está en lo cierto. Pecadores, adúlteros, fornicarios, ¿qué más? Ladrones, hechiceros. Hermano, aquí hay alguien que quisiera tener el poder para deshacer a alguien, hermano. Quisieran tener el poder para quitarle todo lo que tiene y que me lo den a mí. ¿Eso qué es? Codicia, envidia. Hermanos, queremos lo que otros tienen allá. Y Dios dijo que no andemos deseando ni la mujer, ni el carro, ni la casa del prójimo, porque eso es pecado. ¿Sabe? Que eso le sirva no para que nos sintamos mal, hermanos, sino para que reconozcamos lo miserable que somos y presentémonos así delante del Señor con toda humildad, siendo pecadores incircuncisos, inmundos, hermanos, sucios, pecadores. ¿Quién hay un limpio aquí, hermanos? Eso hace la ley, nos hace darnos cuenta, hermanos, pero el conocer eso me hace ser agradecido con el Señor. Gracias a Dios, porque saber cuántas maldades y picardías hemos hecho, y Dios nos tiene vivos todavía, por su misericordia, por su gracia, por la sangre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. A Él está aquí. Usted le puede decir: gracias, Señor Jesús, porque el pastor ya me describió todo. O sea, ya los chuloneé todos, hermano. Díganle al Señor Jesús: Él está aquí, perdóname. He sido duro con otras personas sin saber que yo soy el peor que ellos. ¿Sabe? Algunas veces hemos sido duros con alguien criticándolo. Ese se da la vuelta y pide perdón al Señor y es justificado. Pero yo quedo con aquello legalismo en mi vida señalando a los demás. Todos somos iguales delante del Señor. Todos ustedes y yo somos iguales, pecadores, incansables. Amén. ¿Cuánto no nos hemos comido la fruta que no era suya y en la casa era de nuestro hermano, era de mamá, era de papá, era del niño? Usted la agarró y se la comió. Hermano, eso es pecado. Tomar, dice, lo que no es suyo es pecado, se llama hurto. Es el mismo pecado que vaya y en el banco agarre el dinero que estaba ahí y salga corriendo. Es el mismo pecado, hermano. Así es que eso nos hace entender y agradecerle al Señor que la miseria está en nosotros. No debemos de tener ni siquiera el valor de juzgar a los demás. No deberíamos hacerlo, hermanos. Así es que, ¿qué es lo que la ley nos requiere, hermano? Usted sabe Mateo 22:34. ¿Qué dice Mateo 22:34? Dice Mateo 22:34, hermanos, dice, leámoslos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Entonces
Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, Dios no nos ha enviado a señalar el pecado en las personas, sino a amar a las personas, a repudiar el pecado, hermanos, pero amar al pecador. Así es que cuando usted y yo veamos a alguien cometiendo pecado, lo que tenemos que hacer es orar y buscar para que salga de ese lugar. No tenemos ni siquiera que mencionarle, ni siquiera decirle el pecado en el que está, hermano. No le tenemos que decir: mire usted qué borracho, qué bárbaro, ¿verdad? Sino que debemos de orar y llevarlo, quizás dedicarle tiempo. A lo mejor está falto de cariño. ¿Sabe que muchos de los que toman, hermanos, si usted ha tomado sabrá eso, que muchos de los que toman por falta de amor? Siempre que hablo con un borracho se pone a llorar. Ay, es que me dejó. Ay, es que yo la quería y ella no. Falta de amor, hermanos. Muchos de ellos se curarán con solo abrazarlos. Pero que sea hombre, hombre, mujer, mujer, vea. No vaya a ser usted mujer y vaya a andar abrazando a todos los borrachos. Pero sabe que muchos están faltos de amor. Es más, hermanos, muchos de los que estamos aquí estamos faltos de amor. A muchos de ustedes, levante la mano a quienes les dieron un abrazo este día en sus casas. Levanten sus manos. Hermanos, la mayoría no tenemos esa costumbre de abrazar a alguien, pero sí tenemos la costumbre de señalar los defectos de nuestra familia. Amén. Así que al final de este día, porque todos somos miserables, vamos a terminar haciendo eso, ¿vean? Lo único que los vamos a separar, ¿vean? Los hombres a un lado y las mujeres al otro. Pero en realidad, hermanos, la ley no nos ayuda nada más para darnos cuenta de que somos incapaces de cumplirle al Señor. Necesitamos a Cristo Jesús que nos ayude. Amén. Y no seamos como los fariseos. Los saduceos, hermanos, eran también un tipo de fariseos. Los saduceos eran maestros de la ley, hermano. Pero Jesús los mandó a callar. Conocedores de la palabra, se podían de memoria la Biblia, hermano. Y Jesús los mandó callar. Porque solo se sabían la Biblia para señalar a otros, pero no la vivían, no la practicaban. Así es que, hermanos, debemos de practicar el amor hacia los demás. Sabe que en algo se conoce el pecador, el santo, hijo de Dios. En algo se conoce que usted ha sido transformado, que empieza a repudiar y a rechazar el pecado. Cuando detecta el pecado, siente una repugnancia horrible. Ese es el cristiano que ha conocido verdaderamente a Cristo. Cuando usted empieza a oír el perreo, hermanos, que repudie sus oídos y decir: Señor, qué barbaridad. Yo mejor me voy de este lugar, me muevo para otro lado, porque su espíritu, ya siendo hijo de Dios, hace repudiar el pecado, pero no el que la canta, hermano. Porque si hay alguien que usted ve que lo canta, debe de orar para que pueda salir de esa ceguera espiritual en la que está. Así que pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias al Señor, porque tenemos a Cristo como nuestro Redentor que redime. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves.
ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos. Dios le bendiga.